Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a presentar lo que es biografías de personajes en el área de la electrónica. Vamos a empezar con Charles Devaney. Este fue un ingeniero eléctrico francés, nacido el 10 de febrero de 1857 y fallecido el 21 de junio de 1926. Este ingeniero fue uno de los más importantes debido a sus aportaciones en el área de la electrónica. Uno de sus aportes fueron el teorema de Thevenin, que hoy por hoy se sigue utilizando tanto para que los jóvenes aprendan electrónica como en los circuitos que utilizan este principio, que básicamente lo que hace es reducir los circuitos que funcionen de una misma manera, solo que el circuito es más pequeño, lo cual lo convierte en un circuito más eficiente. Otro de los aportes que dije que hizo fue reducción de circuitos. Como dije anteriormente, reduce los circuitos y aparte de eso nos ayuda a analizar de una manera más rápida eh, y nos facilita el análisis del circuito debido a lo que él propuso. Otro de los aportes es el análisis de circuitos. Es lo que mencioné anteriormente. Los conceptos desarrollados por Thevenin como la fuente de voltaje y la resistencia equivalente han sido fundamentales para el análisis de circuitos en el área de la electrónica. Estos conceptos permiten determinar corrientes en voltajes. Otros, en las áreas prácticas como tal, eh, tiene la capacidad de simplificar y analizar los circuitos y esto ha servido en gran parte para el avance de la electrónica en las áreas como la telecomunicación, la electrónica de potencia, los sistemas de control y muchos otros campos. Los datos curiosos de Thevenin es que no solo aportó los conocimientos necesarios para poder, en la electrónica, para poder llevar a cabo estos sus experimentos, sino que también prestó servicio militar y alcanzó el rango de capitán. ¿Esto qué significa? Que no solo aportó en el área científica, eléctrica, de la electrónica, sino que también aportó a su país el servicio militar, lo cual lo convierte en una persona de gran valor para su patria. El teorema, también el teorema de Thevenin se une a él Norton, que fue uno del que le siguió los pasos a Thevenin, lo cual logró hacer o corregir ciertas partes de Thevenin, pero pues Thevenin fue la inspiración para Norton. Ahorita vamos a hablar de Larry Norton, que es el que les estaba hablando, ese es su nombre. Eh, Él fue un ingeniero científico empleado por laboratorios Bell y es conocido principalmente por enunciar el teorema de Norton, que lleva su nombre como tal. Sirvió como operador de Estados Unidos de la Marina entre 1907 y 1919 y asistió a la Universidad de Marín durante un año y un año antes y un año después, durante la guerra y después fue trasladado al MIT. Eh, Uno de los aportes que hizo eh, Norton fue el área de investigación de redes y sistemas acústicos. Los sistemas acústicos, hoy por hoy se está proponiendo la base de crear motores acústicos para naves aéreas, lo cual, pues, Norton desarrolló muchos inventos, muchos aparatos electromagnéticos y se graduó del MIT de la Universidad de Columbia y poseía 19 patentes de su trabajo, los que actualmente pues otras compañías han explotado grandemente. Em, es el mejor recordado por el desarrollo del circuito dual, o sea, doble, del equivalente de Thevenin, actualmente denominado el circuito equivalente de Norton. Como les dije, Norton siguió los pasos de Thevenin, pero pues siguió haciéndole algunas mejoras a los circuitos. Por eso es tan famoso, a los circuitos, a los teoremas. El teorema de Norton, que es uno de los más famosos también, de los más populares, es un principio fundamental en la teoría de los circuitos eléctricos que se puede utilizar para analizar y simplificar circuitos complejos. Este teorema es similar al de Thevenin, es muy parecido y establece cualquier otra red lineal y bilateral de componentes activos y pasivos que pueden ser reemplazados por un circuito equivalente de una fuente corriente en paralelo en resistencia. Eso quiere decir de que Norton logró de alguna forma implementar nuevas cosas que ya había hecho Thevenin. Vamos a hablar ahora de Gustav Kirchhoff.
Él fue un destacado físico y matemático alemán que vivió entre 1824 y 1887. Es conocido por sus contribuciones fundamentales a la teoría de los circuitos. Otro personaje que se une al equipo de estos personajes con respecto al área de la electrónica. Y por formular la ley de Kirchhoff que, pues todos los estudiantes pues hoy por hoy los miramos, todas las ingenierías, casi todas las ingenierías, eh, se tiene que ver este tema, ¿no? Se tiene que ver el tema de sí o sí. Eh, los aportes que hizo Kirchhoff fue la famosa ley de Kirchhoff, formuló las leyes fundamentales de circuitos eléctricos conocidas como ley de Kirchhoff. Estas leyes son utilizadas ampliamente en la ingeniería eléctrica y en la electrónica, que básicamente eléctrica y electrónica se escuchan casi igual, pero no es lo mismo. Una se dedica a una cosa y la otra a otra. Pero ambas las utilizan estas leyes para análisis de corriente y voltaje de los circuitos. La segunda ley de Kirchhoff es conocida como ley de tensiones o la ley de Mayas. Establece una suma algebraica de las caídas de voltaje, o sea, las caídas en bucle cerrado en un circuito que dé igual a cero. El legado de Kirchhoff en la ciencia de ingenierías sigue siendo fundamental en el estudio de la aplicación de circuitos y en el análisis de espectro de radiación electromagnética. Entre sus grandes aportaciones también hizo inventos, los cuales hoy por hoy pues, se siguen utilizando para muchas ramas, ¿no? Kirchhoff realizó este invento que es la espectroscopía, que básicamente es un estudio de la interacción de la luz y la materia, que hoy por hoy esta tecnología la incorporan en satélites, como por ejemplo el James Webb trabaja todo lo que tiene que ver con el lado espectral de la luz para poder así tener la capacidad, que los lentes tengan la capacidad de poder eh, captar planetas en otros sistemas solares, en otras galaxias, y tenga la facilidad de tomar fotografías y después mandarlas a la Tierra para su posterior estudio. También en las áreas de la química y la medicina. También hizo otra aportación que sería como un invento, teoría de invento, que sería la teoría de los cuerpos negros. Kirchhoff desarrolló una teoría sobre la radiación emitida por los cuerpos negros, que fue un avance importante en la física y sentó las bases para el desarrollo de la física cuántica, que está agarrando mucho auge hoy por hoy, ya que la física cuántica va a ayudar a desarrollar los nuevos dispositivos eléctricos en el futuro. Ahora vamos a hablar de George Simon Ohm. Eh, Tal vez este es uno de los más populares que han existido, ya que fue un físico y matemático alemán. Nació el 16 de marzo de 1789 en Alemania. Estudió matemática y física en la Universidad de Erlangen y enseñó a varias instituciones educativas a lo largo de toda su vida de su carrera. Uno de sus grandes aportes fue la ley de Ohm, que todos conocemos, que hasta se coloca en un gráfico, el cual, pues, en orden jerárquico se ve que V es voltaje, I es corriente y R resistencia. Y todo estudiante de ingeniería tiene que saber esa ley, ese sería lo más básico en la electrónica, ¿no? Y de las más populares. Y la ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través del conductor directamente es proporcional a la diferencia de potencia aplicada en el circuito inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Otro aporte es el concepto de la resistencia. Dice que la resistencia, él demostró que la resistencia en un circuito está determinado por el material que lo compone y sus propiedades como la longitud, el área de sección transversal y la conductividad eléctrica. El concepto de la resistencia es esencial para comprender eh, y controlar el flujo de la corriente de los circuitos. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen diferentes tipos de formas, por ejemplo, de materiales, de los conductores, los semiconductores y los aislantes. El conductor es que la energía pase directamente en todo el circuito. El semiconductor, que hay un poco de interferencia para que la energía pase por ahí. Y el aislante, que pues no deja pasar ningún tipo de energía por ahí. Desarrolló la teoría de los circuitos, gracias a sus investigaciones contribuyeron al desarrollo del marco teórico y análisis y diseño de circuitos eléctricos, lo que facilitó enormemente el avance de la electrónica y la ingeniería eléctrica. Un dato curioso sobre él es que gracias a sus avances, eh,
se llama la ley de Ohm debido a su apellido, ¿no? Y pues en su honor, este símbolo que está acá hace referencia a los ohmios, que son un tipo de medida que se hace cuando se hace lecturas de los circuitos. Entonces se puede medir en ohmios, kiloohmios, megaohmios. Entonces, pero en referencia y en honor se le coloca este símbolo que pues todos sabemos que se refiere a ohmios en honor a su apellido. Ahora vamos a hablar de James Maxwell. Fue un físico y matemático escocés. Su contribución a los campos de la electricidad y del magnetismo de la óptica fue considerado uno de los científicos más importantes. Él nació el 13 de junio de 1831 en Escocia y estudió en la Universidad de Edimburgo y Cambridge, donde destacó por su habilidad matemática y su interés por la física experimental, que en ese tiempo era raro que alguien hiciera eso, pero dio pauta a que hizo nueva forma de que los estudiantes pensaran y sus compañeros y sus colegas también, lo cual pues lo llevó a hacer muchos inventos y muchas aportaciones. En una de ellas está la unificación de la ley de electricidad y el magnetismo. A través de las ecuaciones logró unificar las leyes conocidas hasta el momento sobre la electricidad y el magnetismo en un único marco teórico. Esta unificación proporcionó una comprensión más profunda de los fenómenos electromagnéticos y sentó las bases para la teoría la teoría electromagnética. Otra fue de las predicciones de otro aporte fue de las predicciones electromagnéticas, que tenía la capacidad de predecir una onda, las ondas, qué tipo de onda iba a tener la onda electromagnética, de poderla anticipar, de poderla ver, cómo se iba a comportar en diferentes escenarios. Fue una de las más importantes también de sus aportes. También desarrolló la teoría de la óptica electromagnética, que básicamente es donde está basada las tecnologías de hoy por hoy. Esa teoría proporciona la descripción unificada de la luz como una onda electromagnética y estableció bases para el estudio prolongado de la luz y su inserción en la materia. Por eso es que existen lo que serían sensores de proximidad, sensores de luz, sensores de humo, pues estas teorías ayudaron a desarrollar ese tipo de dispositivos hoy por hoy. Y también influencia el desarrollo de la teoría de circuitos. Maxwell también tuvo un impacto en el campo de la teoría de circuitos eléctricos. Estas ecuaciones permitieron una descripción matemática y precisa de los campos eléctricos y magnéticos en los circuitos, sentando las bases para el análisis y diseño de circuitos eléctricos. Michael Faraday, que es uno de los más famosos o populares, por decirlo así, nació el 22 de septiembre de 1791. Eh, Él fue un físico, un científico y inventor británico que realizó importantes contribuciones en el campo de electricidad y el magnetismo. Sus aportes fueron la ley de electrólisis, que básicamente esta se basa en que un líquido puede generar energía eléctrica, el cual también posteriormente se dieron cuenta que también podía generar algunos materiales de la tabla periódica podían generar energía para poder para mover aparatos eléctricos y que realmente les ha ayudado, como por ejemplo los satélites que utilizan elementos que funcionan a base de energía nuclear, pues que utilizan este tipo de tecnologías para impulsar y mantener vivas las ondas espaciales. También la generación de electricidad. Descubrió que al mover un imán dentro de una bobina de alambre generaba una corriente eléctrica en el circuito. Hoy por hoy existen muchos tipos de generadores de gasolina, generadores a gas, generadores de agua y muchos otros generadores que se dieron cuenta que al ponerle los imanes pues generaba, pero no, la energía perpetua no puede ser posible porque tiene que haber un agente externo que esté alimentando al agente interno, por lo cual la energía perpetua pues no se puede, pero él sí ayudó y contribuyó a la generación de la electricidad por generadores. Sus investigaciones en electromagnetismo realizó experimentos, descubrimientos importantes en el campo, mostró una variable de inducir a un circuito y demostró la existencia de campos magnéticos alrededor de los conductores eléctricos. Básicamente, este Faraday fue uno de los más importantes en sus contribuciones y uno de los más populares, porque de hecho Faraday salió hasta en el programa Cosmos, o sea que lo tomaron en cuenta él por ser uno de los más populares y también uno de los más importantes. Entonces esto, en conclusión, todos estos personajes tuvieron un gran aporte a la ciencia y en general hicieron un gran aporte a la civilización humana, por lo cual nos catapultaron muchos años, porque si ellos no hubieran existido, pues la humanidad no estuviera como lo está hoy. Muchas gracias.